Bueno, vamos a arrancar con otra clase más. Va dirigida especialmente para mis alumnos de cuarto año. Los temas son Revolución Industrial y Era Imperial. Son temas que pertenecen más que nada al tercer año. Yo lo doy al principio de cuarto a modo de repaso, pero en realidad es de tercero. Incluso hay profesores que quizás le dan un poco a finales de segundo año. Sí, esta vez me puse camisini. También me puse perfume para la ocasión. Después voy a explicar los motivos. Pero bueno, arrancamos. Estos temas yo ya di una explicación general en el primer video. Ahora me voy a dedicar a explicarle más que nada a mis alumnos un trabajo práctico que les di. Es el primero del año. Yo a ellos les mandé las preguntas por mail y les mandé de manera escaneada la bibliografía para sacar las respuestas. Las preguntas estas las voy a estar poniendo en la descripción de YouTube, y el que quiera, le interese tener la bibliografía, me la pide y le mando lo que tengo escaneado. Bueno, las preguntas, si bien los alumnos tienen que responderlas, ¿no? Yo las explico en general y las conecto con otros temas que van mucho más allá de las preguntas. Yo las preguntas en realidad las uso como una orientación para mí, para explicar los temas, y que después los alumnos lo respondan en su casa. Aparte tampoco me dirijo específicamente a responder las preguntas porque no tendría sentido. Y mucho menos en un video, cuando lo que pueden hacer los alumnos es después copiar lo que dije yo y listo, que no es la idea. Así que bueno, arrancamos. La primera pregunta que hago es: ¿dónde, cuándo y cómo se inicia la revolución industrial? Bueno, yo esto me lo copié de mi profesora de historia que tuve, que decía que las preguntas claves en historia eran estas: ¿dónde, cuándo, cómo, causas, consecuencias, en fin. ¿Dónde es lo más fácil de responder? Es en Inglaterra, ya lo había adelantado en el video anterior. ¿Cuándo? Se da entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Más específicamente, desde el año 1780 al año 1840. Yo expliqué los siglos, cómo funcionan, que muchas veces no lo saben. Hay gente grande que quizás tampoco lo sabe, pero básicamente el siglo XVIII empieza en el año 1700 y termina en el año 1800. Agarrás el 18, le sumás 2 ceros y eso resta 100. Siempre es para atrás, porque no hay siglo cero. El siglo cero sería del 0 al 100, pero ese ya es el 1. Entonces como que siempre va adelantado el tema de los siglos. ¿Cómo se inicia? Bueno, a partir de la industria de nuevas tecnologías, de la manera de obtener nuevas materias de energía. Primero se usó como energía el agua, a través de los famosos molinos. El agua pasaba y con la correntada movía un molino y de ahí se obtenía energía. Después se empezó a obtener energía a partir del vapor. El vapor lo obtenían a través del carbón. Vapor es humo, básicamente. Sí, vendían humo. Eran los primeros vendehumo. No, en realidad lo que vendían es carbón, como venden ahora, ¿no? Para hacer un asado se vende el carbón. El carbón ese lo ponen adentro de una máquina, lo prenden fuego y ese humo genera energía. Y esa energía mueve cosas. En principio movía carros para entrar a las minas y traer el carbón. Después eso se usó para llevar carbón de los ríos a las fábricas. Después esa energía se usó en las máquinas con las que empezaron a tejer. Y eso desplazó la industria artesanal. El tejido básicamente era del algodón con el que hacían ropa. Antes lo que se hacía de manera manual, ahora se empezó a hacer a través de una máquina. Bueno, ¿cómo se inicia de esa manera? Poco a poco mejorando la tecnología, y fue revolucionario porque cambió la manera de producir. Eso es muy importante. Los modos de producción. Toda sociedad tuvo un modo de producción. El modo de producción es cómo conseguimos los alimentos, que es lo esencial para vivir. Si a través de las máquinas, si a través del campo, y que es lo que limita a la sociedad a que se siga desarrollando. Sin comida cagamos todos, con un virus también, pero bueno. Entonces bueno, vamos a pasar
A la siguiente pregunta, antes de que me vaya de tema, la siguiente pregunta es, ¿qué fue el proceso de urbanización? Urbanización tiene que ver con la construcción de ciudades, que se pase del campo a la ciudad, eso es lo urbano. Y lo suburbano, que a veces en el noticiero dicen, es lo que está alrededor de las grandes ciudades. Por eso se dice que está el conurbano bonaerense, es lo que rodea a la capital federal, que supone que es la urbe, y el resto es el conurbano sur, conurbano oeste, conurbano norte, donde estamos nosotros, en San Isidro más específicamente. Bueno, pregunto, ¿qué fue el proceso de urbanización? Bueno, a partir de la aparición de las máquinas, cambió la manera de organizarse el trabajo. Ahora, en vez de que cada uno producía en su casa, pasó a producir en las fábricas. Bueno, pensando en el contexto actual, estamos haciendo una especie de proceso inverso, ¿no es cierto? Que es un poco lo que estoy haciendo yo ahora. Si suponemos que el colegio es una fábrica, yo pasé de producir en el colegio a estar produciendo en mi casa. Y si todos harían lo mismo, las fábricas, las empresas, los colegios perderían razón de ser si laburamos todos en nuestras casas. Y es más, no tenemos que vivir todos tan cerca de las ciudades. Vos y yo, por ejemplo, esta clase virtual la podría estar dando en el medio del campo a 300 kilómetros del colegio, da igual, o en otro país, da igual. Bueno, en este caso fue al revés. La gente de producir desde su casa pasó a producir en fábricas y empresas. ¿Por qué se produjo esto? Bueno, porque, como dijimos antes, con el desarrollo de la maquinaria que se usó para los tejidos, la gente ya no podía producir la ropa de manera artesanal, porque no podía competir con alguien que en un día con una máquina te hacía 100 remeras y vendía a 2 pesos cada una, cuando vos estabas días enteros para hacer una remera. Entonces esa gente no pudo seguir produciendo, y lo que pasó también, que está en el apunte, que hasta este momento los campos eran una especie de un terreno baldío infinito, donde cualquiera vivía donde quería y punto. Es decir, la tierra no tenía dueño. A partir de este momento empezó a tener dueño, se empiezan a acercar los campos y mucha gente fue despojada de sus tierras por no tener papeles. Entonces ahí, bueno, aparecen los grandes propietarios campesinos o los grandes terratenientes. Esto del campo, los terratenientes, en verano se habló mucho, ¿no? Con el impuesto al campo y demás. Bueno, es una polémica de siempre el tema de cómo repartir las tierras. Si tenemos poca gente con mucha tierra o mucha gente con poca tierra. Lo que pasó en Argentina, después lo vamos a ver, es básicamente que hay poca gente con mucha tierra. En Estados Unidos fue al revés, la ocupación de la tierra. Hubo muchas personas con poca tierra. Parece un trabalengua, parece una boludez lo que estoy diciendo, pero tiene sentido. Poca gente con mucha tierra, es decir, tenés 30 tipos y cada uno tiene un montón de terreno. Y mucha gente con poca tierra tenemos miles de personas y cada uno tiene una manzana, 2 manzanas, 3 manzanas. Esto a la larga produce consecuencias. En Estados Unidos, por ejemplo, al tener muchos pequeños productores, hubo un gran mercado interno y la gente podía consumir. En cambio acá tenías a gente con mucha tierra, en esa tierra hacía trabajar a los campesinos, le pagaba poco, el campesino no podía producir, entonces no se desarrollaba el mercado interno. Bueno, acá como dijimos antes, al sacarle la tierra a la gente, y encima no poder producir porque no podía competir con las nuevas empresas, no le quedó otra que ir a buscar trabajo a las empresas a cambio de un salario. El apunte dice expropiación campesina y proletarización de las masas urbanas. Eso, expropiación campesina significa que le sacaron la tierra. Expropiar, la palabra ex viene del latín, que significa afuera, algo que está afuera, que te quitaron, que ya no está. Por eso ex novio, que ya no es más tu novio, ex amigo, ya no es más tu amigo, ex propiedad, ya no es más tu propiedad. Bueno, expropiación campesina y proletarización de las masas rurales. Masas rurales es toda la gente que vivía en el campo. Bueno, proletarización.
Vamos con este ejemplo que se relaciona con la pregunta siguiente. La pregunta siguiente dice, bueno, primero voy a responder, la pregunta 2 también pido relacionar el proceso de urbanización con la fábrica. Bueno, las fábricas se instalaron en ciudades. ¿Por qué? Porque las fábricas necesitan de mucha gente, entonces de esa manera podían obtener la mano de obra para que trabaje en la fábrica. Y ahí se produce la urbanización. Que urbanización no piensa que se construyeron grandes ciudades y todas lindas, sino que se fueron produciendo sobre la marcha. Es decir, la gente iba a lugares que no estaban preparados para recibir tanta gente, sin embargo iba y bueno, las cosas se arreglaron como se pudieron. Es decir, en principio no había inodoros. Uno, viste, naturaliza, uno se cree que las ciudades nacen con inodoros, que vos vas a hacer tu necesidad, te haces una cadena, tus desperdicios se van, no sabemos a dónde, pero se van por abajo, por unos tubos y listo. Bueno, acá no había inodoros, por ejemplo. Entonces imagínense las consecuencias que eso podría haber traído, ¿no? Todo iba para la calle. Todo el desecho, todo el desperdicio iba a la calle. Tampoco había basurero, tampoco había barrendero, tampoco había alcantarilla, no había nada. Una inmundicia total. Aparte que llegaba más gente, llegaba más gente, llegaba más gente, la gente que llegaba no necesariamente encontraba trabajo rápido, no necesariamente tenía casa y bueno, andaban mal las cosas. Acá en Argentina pasó en los años 50, los años 40, que mucha gente del campo vino a buscar trabajo a la ciudad y pasaron cosas parecidas. Si uno piensa en una villa, por ejemplo, las condiciones no son muy necesarias a las que le acabo de describir. Las villas justamente en Argentina nacen por esa gente que vino a buscar trabajo acá, con lo que tenía, tardó en conseguirlo, más en conseguir vivienda y se acomodó donde pudo, como pudo y bueno, y hasta el día de hoy sigue estando. En fin, volvamos al tema, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron las clases sociales que surgieron y qué relación tuvieron entre sí? Bueno, clases sociales. Clases sociales se dice que son dos. Un tal Marx lo dijo después. Acuérdense, este tipo, Karl Marx. El que estudie cualquier ciencia social lo va a ver. Para bien o para mal, es polémico, pero lo va a ver. Karl Marx, como el de los Simpsons. Karl Marx fue una especie de defensor de los trabajadores. Después vino en Rusia un tipo llamado Lenin, que siguió las ideas de Marx, que se supone que también están del lado de la parte obrera o del proletariado o del trabajador. Por eso en los Simpsons tenés a Karl, que es por Marx, y a Lenin, que es por el Lenin que les acabo de decir. Y que justamente son los obreros amigos de Homero. Bueno, viene de ahí. La mayoría de los personajes de los Simpsons tiene una razón de ser. Skinner existió en la vida real, un tal Skinner que era un ex militar que trató de llevar la enseñanza militar a las escuelas. Hay una relación, ¿no es cierto? Bueno, no me voy a seguir con los Simpsons, aunque me gustaría, pero bueno, no. Si estaría dando una clase de verdad, me llevaría a cualquier lado, pero como la doy yo así solo. Pero un poquito que voy a pedir, si me hacen unos mates. ¿Me haces unos mates? Dale. Ahí. A la persona imaginaria le pedí que me haga unos mates porque se me hizo sacar la garganta y no me quiero levantar como la otra vez a mitad de la clase. Bueno, clases sociales que surgieron. Dos, según este Marx. Ahora vamos a ver si tenía razón o no, qué sé yo. Proletariado por un lado, burguesía por el otro. Burguesía viene de burgos. Burgos eran las ciudades. Los burgueses eran los que vivían en las ciudades. Estos tipos se habían dedicado al comercio, fueron adquiriendo mayor poder económico y por lo general el que obtiene poder económico adquiere poder político. Pero ahí tuvo un problema porque antes de la revolución industrial, para tener poder político tenías que pertenecer a la nobleza. Y vos tenías que nacer perteneciendo a la nobleza. ¿Vieron el jugador de fútbol nace o se hace? Bueno, de la nobleza vos nacías, no te podías hacer. Es decir, no podías nacer pobre, volverte rico y soy de la nobleza porque gané plata. No. Chau. Bueno, hay gente que sabe, estoy con la puerta abierta, no me importa nada, que entre luz, total, se supone que hay poca gente en la calle y el que me ve hablando solo no va a pensar, no se da cuenta de qué estoy haciendo. Pero bueno, no me importa.
Ah, esperen, que está. ¿Ya está el mate? ¿Ya está? Ah, gracias. Tiki, tiki, tuki. Ahora sí, esperen un poquito, que hago esto. Sí, sí, le pongo azúcar, sí. Sí, ¿cuál es el problema? Sí, no soy un verdadero matero, no lo tomo amargo, tengo paladar blandito, así es la vida. Bueno, eh, las redes sociales. Tenemos por un lado la burguesía, que venía de los burgos, que fueron comerciales, a partir de la Revolución Francesa, que ya lo vimos, que consistió en sacarle el poder a los nobles y a los reyes, tomaron poder, no solo económico, sino también político. Según Marx, la burguesía, esto es clave, la burguesía es la dueña de los medios de producción. Medios de producción son las máquinas, las fábricas, las empresas, la tierra, con todo lo que se produce. Esos son medios de producción. Y la otra clase era el proletariado. Proletariado viene del latín prole. Prole significa hijos. O sea, el proletariado lo único que tiene son hijos. ¿Tá? No tiene otra cosa. Material. También que un hijo no es algo material, pero bueno, es algo que te pertenece. Vos tenés un hijo, es mi hijo. Tengo algo, es esto. Los proletarios solamente tienen hijos. Eso se dice, ¿no? Se pasan teniendo hijos para cobrar un plan, no sé qué, bueno. Hay gente que lamentablemente por las condiciones no pueden tener otra cosa. Y la mayoría de la gente no puede acceder a grandes medios de producción. Puedes tener un kiosquito, puedes tener un auto y trabajar de Uber. Esos son pequeños medios de producción, que está bien. Que tener un pequeño medio de producción no te hace un burgués. Por lo general, burgués es el que tiene grandes medios de producción, es el dueño de una empresa que con varias sucursales, es el dueño de grandes campos y le da trabajo, emplea a mucha gente. Eso es un burgués. Después hay más grandes y más chicos, ¿no? Bueno, tenemos dos clases sociales. La burguesía y el proletariado. La burguesía es la propietaria de los medios de producción. Hoy en día serían los empresarios. El proletariado serían los que no tienen nada más que los hijos y como no tienen otro medio de producción, no tiene una fábrica propia, una empresa propia, una maquinaria propia, como no tiene eso, no le queda otro remedio que trabajar para el que sí tiene los medios de producción. Es por eso que si ustedes les pregunto si quieren laburar, ¿qué hacen? Me van a decir, preparo un currículum y lo envío. Y yo les digo, sí, ¿a quién se lo envías? Y a las empresas. Bueno, o sea, le pedís laburo al que tiene el medio de producción. Ojo, ojo, ojo que esto no es tan así, y menos hoy en día. Porque te lo podés autogestionar el trabajo. Existe el trabajo independiente. No sé, si sabes cortar el pelo y tienes una tijera, le cortás el pelo a la gente y le cobrás y listo. No trabajás para nadie. Trabajás directamente para que te da laburo, vos ponés el precio, vos lo manejás. Bueno, hay gente que hace lo que estoy haciendo yo ahora, que se pone a dar clases de algo por YouTube y cobra. Hay otras maneras, no necesariamente si querés trabajar, tenés que trabajar de empleado. Podés buscar tus maneras alternativas. Lo que sí está claro que para ser un dueño de los medios de producción necesitas un capital importante para arrancar. Si vos querés poner un bar, si querés abrir una fábrica, una empresa, necesitas determinado dinero. Que también puedes arrancar de abajo, ¿no? Puedes hacer tatuajes con una aguja a tus amigos, haces el curso de tatuador, te compras una máquina, tenés gente, tenés en tu casa, te alquilás un local, tenés más gente, contratás un tipo, contratás a otro, abrís otro local, contratás a otro y así. Se puede. No es lo más fácil, no es lo más común, pero se puede tener iniciativa propia. No hay que morir como empleado. Bueno, ya vamos a hablar de ese tema porque no iba a hablar de esto, pero salió. Junto con la revolución industrial, lo que nace son los colegios. Los colegios inicialmente, antes de la revolución industrial, existía algo parecido a colegios, que no era lo mismo, sobre todo en Esparta, que estaba destinado a la preparación militar. Bueno, eso quedó ahí. Con la revolución industrial aparece el colegio y la primera función que tiene es preparar a la gente para la fábrica. ¿Por qué? Porque vos a un campesino que vivía en el campo
se levantaba cuando quería o cuando amanecía, trabajaba según los horarios que le requería la naturaleza, ¿no es cierto? No sé, yo no tengo mucho conocimiento del campo, pero supongo que a la vaca le ordeñás a una hora, la cosecha es en tal temporada y demás. A ese tipo tenías que acomodarlo a un horario ficticio de alguna manera. Acá otro invento que surge, que parece una boludez lo que voy a decir, es el reloj. Todos preguntarán, el que puso por primera vez la hora, ¿cómo sabía qué hora era? Buena pregunta. Bueno, el reloj, por ejemplo, es una manera de regularizar el trabajo, marcarlo en horarios, y vos a la gente tenías que acostumbrarla a cumplir un horario. Porque si no, ¿cómo hacías? Y tenías que acostumbrar a esa gente que maneje hora, que maneje horario, porque se iban a trabajar a cualquier hora. Bueno, la manera de que la gente aprenda esto es a través de la escuela. Por lo general, ustedes y yo, el primer lugar en el que te ves obligado a cumplir un horario es cuando empezás la escuela. En realidad el jardín. Vos cuando entras al jardín, entras a las 8, listo, a las 8 entro. Si no es por eso, vos nunca cumplís un horario. Te despertás cuando querés y demás. Bueno, el tema del horario es un tema en estos tiempos de cuarentena, donde no tenemos un horario fijo, sino que al horario lo establecemos nosotros mismos. Y que es un tema, ¿no? Se aconseja, pese a que nadie te obligue a cumplir un horario, vos, por organizar tu día y tus cosas, tener un horario determinado. Bueno, entonces, la escuela surge para educar al campesino al trabajo en la fábrica. Algo de eso sigue habiendo. Por ejemplo, el tema de cumplir un horario. Te cagan a pedo y llegas tarde, si no cumplís los horarios. Es para eso, para que te adecues. Igual que el tema de estar sentadito, unas cuantas horas, respetar a la autoridad, que somos nosotros. A veces nos respetan, a veces no. Depende de nosotros, depende de ustedes, pero se supone eso. Entonces vos cuando vas a la escuela, estás muchos años ahí, estás sentadito, respetas a la autoridad, respetas un horario, pasás a la fábrica. Hoy en día hay muchos chicos que antes de ir a la secundaria pasan a McDonald's, que ahí tiki, tiki, tiki te marcan, y así estás bien acostumbradito para ir a la fábrica y hacer lo que tengas que hacer. Pero también planteo que no necesariamente tiene que ser así, que pueden trabajar independiente, pueden tener un proyecto propio, iniciativa, que está muy bueno, está muy copado, y sos tu propio jefe, como quien dice. Ojo con esto de ser tu propio jefe, no caigan estas empresas locas que te ofrecen ser tu propio jefe viajando, trabajando de tu casa, no sé qué, es medio basura eso. Que sea propio, porque ahí sos tu propio jefe, pero no dejás de trabajar para otro, como el que vende Herbalife y demás. En fin, surge estas redes sociales, la burguesía, el proletariado sin medio de producción, la burguesía con medio de producción. Entonces el proletariado tiene que trabajar para el burgués. Acá van a ver que según el texto dice que empiezan a ser iguales jurídicamente. Ojo con esto. Iguales jurídicamente significa que tienen los mismos derechos y las mismas libertades y las mismas garantías. Tanto vendría a ser el empleado como el empresario, somos iguales ante la ley. Pero acá hay un tema, ¿no? Hay una desigualdad entre una parte y la otra. Y les voy a explicar esto. Y voy a sacar acá un mito. Esto tiene que ver más con el derecho que con historia. La gente que supuestamente sabe derecho, o no supuestamente, sino el vox populi que hay en derecho es: la ley es igual para todos. La ley debería ser igual para todos. Bueno, que la ley es igual para todos es entre comillas. Sabemos las injusticias que suceden. Es entre comillas porque el que tiene más plata puede pagar mejores abogados. En fin. Pero después, en algunos casos, lo que se dice es que si la ley es igual, lo único que hace es perpetuar la desigualdad. Por ejemplo, en el caso de derecho laboral, hay una desigualdad en la realidad entre el empresario y el trabajador. Porque el trabajador está necesitado de trabajar para el empresario, no tiene otros medios de producción, no le queda otra. En cambio, el trabajador dispone de más bienes, más conocimientos sobre el derecho laboral, porque se dedica a eso. Entonces la ley entiende que hay una desigualdad ahí. Y que si es igual,
mantiene esa desigualdad. Entonces, lo que se dice es que muchas veces la ley debe ser desigual para igualdar desigualdades. Entonces, en el derecho laboral, la ley tira para el lado del trabajador, al menos en principio, no siempre. Por ejemplo, muchas cargas de la prueba pasan a depender del trabajador en vez del empleado. Por ejemplo, si no tenés un contrato laboral firmado, no hace falta, se entiende que es tácito. Con testigos probás la relación laboral. Bueno, y demás. Esto igual lo van a ver en Trabajo y Ciudadanía en sexto año. Yo le adelanto algunas cosas. Con la revolución industrial, esto de que una persona trabaje para otro es cuando nace, cuando empieza. Al principio los trabajadores no tenían derechos laborales, trabajaban 12 horas, 15 horas, 16 horas. Cada vez había más gente trabajando, entonces cuando había más oferta de trabajadores bajaban los sueldos. Y los empresarios empezaron a preferir a mujeres y niños porque los podían tratar peor y se rebelaban menos. Entonces explotaban a cualquiera y sin derecho a nada, sin derecho a embarazo, vacaciones, aguinaldo, olvídense, no había derecho a nada. Eso se va consiguiendo a través de los años, a través de las luchas que todavía continúan, ¿no? Las luchas laborales. Siempre es una discusión. ¿Cuántos derechos darle al trabajador? ¿Por qué? Porque si le das pocos, el empresario se aprovecha. Y si le das mucho, nadie contrata. Por ejemplo, un tema es el sueldo. ¿Cuál debería ser el sueldo mínimo? Si el sueldo mínimo es muy alto, lo perjudicás al empresario, porque lo dejas sin ganancia. Y si el sueldo es muy bajo, el trabajador no tiene con qué subsistir. Bueno, una postura de izquierda te dirá que debe ser alto y que la ganancia del empresario no es lo primordial. Es más, una izquierda extrema, que ya vamos a estos temas, te dirá que los medios de producción tienen que ser estatales y que la ganancia debe ser toda repartida en partes iguales. Una derecha extrema te dirán que no debe haber salario mínimo y si un empresario te ofrece 2.000 pesos por trabajar todo el mes 12 horas y vos lo aceptás, el Estado no tiene que meterse en eso porque vos aceptaste libremente. Ambas posturas hacen ruido, ¿no? ¿Por qué? La extrema izquierda hace ruido porque entonces es al pedo de la iniciativa propia. Yo pongo una empresa, me rompo el alma, qué sé yo, progreso, y después tengo que repartirla con el que no arriesgó nada, con el que no inventó nada. Pero el otro extremo de que te explote sin límite, tampoco está bueno. Lo que se dice también es que la esclavitud desapareció cuando dejó de ser rentable y pasó a ser más rentable tener un trabajador que un esclavo. ¿Por qué? Porque un esclavo se te muere y cagaste. Es como que se te muere la computadora. En cambio, un empleado se te muere y contratás a otro. Un empleado no te gusta, lo despedís y contratás a otro. De un empleado podés prescindir fácilmente. En cambio, un esclavo no, porque lo perdés. Tenés que venderlo. Aparte, un esclavo le tenés que dar de comer, tenés que curarlo, tenés que cuidarlo más. En cambio, un trabajador le pasa un sueldo y que se lo arregle solo. Lo que se dice es que el sueldo no puede ser tan bajo al punto de que el trabajador no le alcance para su vida. Eso en principio, porque hay un problema grave. Venimos a la actualidad. Creo que el sueldo mínimo hoy en día es 12.000 pesos y la canasta básica es 30.000. Entonces es como que si cobras el mínimo tenés que subsistir con lo menos indispensable. Bueno, es un tema que lo dejo ahí picando. En alguna ocasión lo discutiremos. Quiero seguir avanzando con el tema puntual. Bueno, creo que la punta del número 3 ya está explicada. Vamos con la 4. Vamos a cambiar un poco de tema. Hago una pausa. Me puse medio profundo porque traje mucho a la actualidad. La revolución industrial lo que tiene es eso, que ahí se crearon las condiciones laborales que conocemos hoy en día, el medio de producción que conocemos hoy en día. Y que todavía sigue vigente con sus idas y vueltas. El tema de los derechos laborales también ahora es un tema porque, como decía yo antes, el que trabaja por cuenta propia, con el tema del virus, está bien, quédate en tu casa, cuídate, pero si no produce, no come.
Entonces el que no produce, o lo mata el virus, o lo mata el hambre. Es una cagada. En cambio, el que trabaja para otro, tenemos la garantía esta de que mal, el sueldo lo seguimos cobrando. Una alternativa que dije antes, de trabajar para los medios de producción, trabajar para el burgués, que es el que tiene los medios de producción. También hay mucha gente que trabaja para el Estado. Yo esta pregunta la suelo hacer y les digo, ¿quiénes trabajan para el Estado? A veces saben, a veces no, a veces tienen cualquier cosa. Para el Estado trabajo yo, por ejemplo. Todos los docentes de la escuela pública. Una vez un detalle, yo trabajo únicamente para la escuela pública. Todo el que trabaja para la escuela pública, los policías, los doctores de hospitales públicos, toda esa gente trabajamos para el Estado. En fin, bueno, continuemos, vamos a salir un poquito de tema. La pregunta número 4. ¿Qué fue la nueva, entre comillas, expansión europea? Está entre comillas porque todo lo que pongo entre comillas es porque está así tal cual en el texto que di. Las comillas no se usan para resaltar lo importante, eso sería usarlas mal. Se usan para poner que es algo que dijo otro o para especificar que es una manera de decir que capaz que no es tan así. Yo esto que estoy haciendo acá es bueno entre comillas, porque no sé si es tan bueno, pero supongamos. Bueno, ¿qué fue la nueva expansión europea? La nueva expansión europea se refiere a la expansión que arrancaron países como Inglaterra principalmente, Holanda y Francia, en contraposición a la anterior expansión europea, que fue principalmente la que hicieron España y Portugal en el territorio americano. Esa se supone que en la época que estamos viendo fue la primera expansión europea, que arrancó en 1492 con la llegada de Colón y se extendió todo el siglo siguiente, es decir, el siglo XVI, que va del año 1500 al año 1600. Ahí es cuando España y Europa dominan toda América, que es una gran parte del mundo, es uno de los mayores imperios de la historia que se produjo. En esa época España y Portugal empiezan a saquear oro y plata, algunos minerales más, algunas frutas y verduras más. Por ejemplo, la papa era de los incas, la llevaron para allá, el tomate, el cacao. El cacao es de los aztecas, por eso cacao está en idioma natural, que es el idioma de los aztecas, por eso es medio raro, ya comían chocolate los locos. Que era medio amargo, después los europeos le agregaron el azúcar, que el azúcar es un invento árabe, que en las cruzadas cuando invadieron Arabia tomaron el azúcar. Azúcar en árabe es az, con 2z, -ucar, azúcar. Entonces después los europeos mezclaron el cacao y el azúcar y tenemos el chocolate